Buen día amigos de Perú 21, mi nombre es Patricia Quispe y hoy los acompañaré en La Voz del 21. Estamos también con el constitucionalista Lucas Gersi, con quien hablaremos sobre diversos temas de coyuntura política. Bienvenido Lucas, ¿cómo está usted? Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por el enlace y un saludo a toda la audiencia de Perú 21. Muchísimas gracias. Bueno, uno de los temas o el tema que está sonando mucho en estos días es el de la pensión solicitada por el expresidente Alberto Fujimori. Como recordamos, Alberto Fujimori cumplía una sentencia y fue indultado en diciembre del año pasado. Ahora su defensa legal ha solicitado que se le reconozca la pensión vitalicia a la que legalmente tienen derecho los expresidentes constitucionales. Queríamos conocer tu opinión al respecto. ¿Le corresponde o no al presidente o al expresidente Alberto Fujimori esta pensión vitalicia que debería ser o no aprobada por el Congreso de la República? A ver, si esta es una pensión que le corresponde a todos los expresidentes, por supuesto que al expresidente Fujimori, como ex jefe de Estado, le corresponde la pensión, ¿no es cierto? Yo creo que sería un acto arbitrario que no se la reconozcan, se la tienen que reconocer, ¿no es cierto? Pero también es cierto que el señor Fujimori tiene una deuda con el Estado por concepto de reparación civil, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la figura, Pamela? La figura sería que Fujimori debe recibir su pensión. Y de repente la Procuraduría podría decir, ¿no? El Estado podría decir, como Fujimori nos debe plata, yo le voy a embargar parte de su pensión para poder cobrarme de ahí la reparación civil. Pero ese embargo no puede ser de toda la pensión, solo de una parte de la pensión, tal y como regula el Código Procesal Civil. Entonces, es verdad, Fujimori debe dinero por reparación civil, pero también tiene derecho a la pensión y tiene que continuar su trámite, ¿no es cierto? Y de todas maneras él tiene que recibir la pensión. Yo quiero señalar además, quiero ser muy claro, que desde mi punto de vista el señor Fujimori fue condenado de manera arbitraria. Nunca hubieron pruebas de que él haya sido asesino ni secuestrador. Y él fue condenado, ¿no es cierto?, con argumentos, yo creo, un poco forzados, y a mí me hubiese gustado que se declare nula esa sentencia. Lamentablemente la sentencia no fue declarada nula, pero Alberto Fujimori fue indultado y por supuesto le corresponde esta pensión, ¿no? Ahora, paradójicamente esta ley 26519, que es la que regula el tema del otorgamiento de una pensión vitalicia a los expresidentes constitucionales, fue promulgada por el presidente entonces, Alberto Fujimori, y a la letra dice que hay algunos impedimentos, ¿sí?, para quienes podrían recibir esta pensión, y señala dos, ¿no?, que se haya formulado una acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial lo declare inocente. ¿El expresidente Fujimori se encuentra bajo esa figura? A ver, Patricia, ¿me puede volver a leer? Que no le escuché bien. Sí, puede volver a leer, por favor. Sí, lo que dice la norma es que los expresidentes constitucionales de la República gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad. Que en caso de fallecimiento serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores si los hubiera. Y en otro pasaje de la norma se precisa que este derecho queda en suspenso para el caso de los expresidentes de la República que han sido acusados, sobre los cuales se ha formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. En este caso, ¿cuál es la situación del expresidente Fujimori? Correcto. Ese supuesto es un supuesto distinto, ¿no?, al del supuesto de Alberto Fujimori, ¿no?, porque ese está referido a presidentes que fuesen inhabilitados por haber incurrido en una infracción constitucional. Esa es una acusación constitucional, es un supuesto distinto, ¿no?, al del expresidente Fujimori. Ese supuesto, ¿quién está en ese supuesto? Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra, por ejemplo, en una acusación constitucional, él fue inhabilitado por el Congreso. Entonces, como fue inhabilitado, mientras dure esa inhabilitación, Martín Vizcarra no debe recibir la pensión. Una vez que termine la inhabilitación, ahí la vuelve a recibir. Pero Alberto Fujimori no tiene ese tipo de inhabilitación, por consiguiente no está en el supuesto de que se suspende su derecho a tener la pensión. Pedro Castillo sí lo tiene, ¿no? Y Pedro Castillo, que realizó un fallido golpe de Estado en el 2021, en diciembre, ha pedido en marzo último que se le reconozca esta pensión vitalicia. El Congreso se la ha denegado precisamente porque él sí tiene una acusación constitucional que fue aprobada por el Parlamento y ha apelado esta resolución.
En este caso, Correcto. no procedería el reconocimiento de una pensión vitalicia para Pedro Castillo. Bueno, si es que Pedro Castillo, el detalle no lo tengo, ¿no? Pero si es que Pedro Castillo tiene una acusación constitucional que ha sido aprobada, no le corresponde, ¿no? Pero en el caso de Alberto Fujimori, hasta donde yo sé, no hay una acusación constitucional, digamos, vigente en contra de él, ¿no? No se ha dado esa figura, en consecuencia, no habría argumento para que le nieguen la pensión, ¿no? Ahora, dado que el Congreso todavía tiene que tramitar esto, ¿qué pasaría si lo denegara? Si se negara a reconocer esta pensión vitalicia que está pidiendo Alberto Fujimori, porque además ha pedido combustible y ha pedido también que se contrate a una persona para que lo asista personalmente. Claro, como le corresponde a todos los expresidentes, ¿no? Como le corresponde a todos los expresidentes, hay normas que regulan eso. Sería un acto potencialmente arbitrario, potencialmente discriminatorio, ¿no es cierto? Hay otros expresidentes que reciben eso y no habría una razón justificada para algunos presidentes otorgarle y a otros no, ¿no? Entonces el señor Fujimori debería tener exactamente los mismos beneficios que tiene, por ejemplo, el señor Humala, que tiene el señor Pedro Pablo Kuczynski, los mismos, ¿no? Nada más y nada menos que lo que reciben los demás, y debería respetarse estrictamente el principio de igualdad, ¿no? En caso le negaran estos beneficios, podría Alberto Fujimori seguramente acudir al Poder Judicial, ¿no? A pedir que se los reconozca. Hay algunos parlamentarios que han señalado o han hablado sobre la posibilidad de eliminar este beneficio para los expresidentes. Eventualmente, si esto se aprobara en el Congreso de la República, ¿puede ser retroactivo a quienes ya han tenido esa función? Bueno, no, las normas no se deben aplicar, digamos, retroactivamente, ¿no? Y además ahí habría un poco una idea de norma con nombre propio, ¿no? No quiero que lo reciba fulano, entonces elimino la figura. Yo creo que esa es un poquito una pataleta, ¿no? Es una pataleta. Si es que el sistema lo reconoce, siempre se ha dado, yo creo que lo razonable es que se dé, ¿no? Otro tema sobre el cual queríamos conversar contigo es el de la Junta Nacional de Justicia. Precisamente en la Comisión de Constitución se ha iniciado ya el debate de esta propuesta de Gladys Echaíz para, en la práctica, eliminar la Junta Nacional de Justicia, creando una Escuela Nacional de la Magistratura que sería la que evaluaría, nombraría a los fiscales y jueces. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, la Academia de la Magistratura es una academia que ya existe, ¿ah? Tampoco es que se quiere crear algo nuevo, sino que se quiere potenciar algo que ya existe. En el Perú siempre estuvo la idea de que el sistema judicial y fiscal tenía que ser una carrera. Así como los diplomáticos tienen su escuela, y así como los militares, ¿no? La Marina, el Ejército y la FAP tienen sus escuelas de oficiales, la idea es que hubiera una escuela de jueces y que todos los jueces fuesen egresados de esta escuela y que los jueces tuviesen una buena formación, una formación muy, muy integral, y que sobre la base de esa lógica es que se selecciona tanto la incorporación como el ascenso en el servicio judicial. Entonces yo creo que es una buena medida, ¿no? Porque lo que ocurre hoy en día es que existe la academia, pero la academia es facultativa, ¿no es cierto? Un poco que le pinchan la llanta a la academia y dicen, claro, tú puedes ser juez, si quieres postulas a la academia, pero tú puedes no postular y igual ser juez, entonces un poquito que pierde un poco de fuerza. Es como si tuviésemos diplomáticos que pasan la academia diplomática y otros que no pasan, ¿no? La idea es que todos pasen. Entonces, desde ese punto de vista está muy bien la propuesta de Gladys Echaíz. Lo profesionaliza, lo institucionaliza, fortalece la independencia judicial. Yo creo que la figura de la Junta Nacional de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo mismo, es una figura que a la larga ha sido negativa para nuestros jueces, porque la Junta Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Magistratura se basa en el control permanente de una entidad externa sobre el Poder Judicial. Se basa en la figura de la ratificación. Permanentemente someter a los jueces a evaluación, a ratificación, revisar sus sentencias, ¿no? Y eso como que les quita un poco de independencia a los jueces. Todo el tiempo estar ahí pidiéndoles sentencia, poniéndoles nota. Prácticamente la Junta tiene una influencia enorme, ¿no? en el Poder Judicial, y eso no es bueno. Entonces, creo que está bien eliminar esta figura. Y el otro cambio importante es que el proyecto de ley de Gladys Echaíz lo que plantea es que el jefe de la OMPE y la jefa de RENIEC sean electos por el Senado. Como ya no va a haber Junta Nacional de Justicia, ya no sería la Junta Nacional de Justicia que los escoge,
sino el Senado. Y yo creo que eso es más transparente, ¿no? Porque los debates, las discusiones que se hacen en el Senado, todo el Perú las ve, hay mucho más fiscalización, si hay repartija el pueblo se puede movilizar. En cambio, los concursos que hace la Junta Nacional de Justicia, la verdad es que son menos transparentes que lo que ocurre en el Congreso, ¿no? Lo que pasa en el Congreso, todo el mundo lo sigue, en el Congreso se mueve algo, todo el mundo sabe. En cambio, en la Junta Nacional de Justicia, de repente hay menos, digamos, transparencia, menos fiscalización pública, ¿no? ¿Se desnaturalizó el concepto de la Junta Nacional de Justicia? ¿Se convirtió en un ente político, como lo han señalado algunos congresistas? Mira, yo creo que la verdad se le cambió de nombre al Consejo Nacional de la Magistratura, se hicieron cambios mínimos, pero en el fondo siguió siendo pues lo mismo, ¿no? Y esta es una figura que en realidad viene de la época del gobierno militar, viene de la época de Velasco, ¿no es cierto? Y es una figura que no funciona mucho, ¿no? No ha funcionado mucho esta lógica de una entidad de este tipo. Recordemos que en la Consejo Nacional de la Magistratura hay un montón de intereses privados, ¿no? En la Junta Nacional de Justicia hay universidades públicas y privadas. ¿Por qué las universidades tienen que estar ahí escogiendo jueces y fiscales? Si las universidades representan intereses privados, si no tienen, digamos, representación nacional, digamos, pública, ¿no? Igualito, ¿no? Colegios profesionales, ¿qué tienen que estar haciendo ahí los colegios profesionales? Es decir, es un sistema que yo creo que no es el más transparente. Y deberíamos tener otro sistema para elegir jueces y fiscales, como el que plantea Gladys Echaíz. Recordemos que en la Junta Nacional de Justicia, lamentablemente, han habido casos condenables, ¿no? Por ejemplo, un caso que a veces la gente se olvida es el caso del doctor Henry Ávila. Henry Ávila renunció a la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué renunció? Porque estaba aprovechando ese cargo para hacer lobby a favor de empresas mineras y de inversionistas chinos. El caso del puerto de Marcona, ¿no? Que ha sido, aparentemente podría haber corrupción ahí y por eso renunció Henry Ávila. Es decir, gente que utilizó su cargo para defender aparentemente intereses privados, ¿no? Y no ha funcionado tan bien esta reforma, que nos la vendieron como lo máximo en el gobierno de Vizcarra. Vimos que al final termina siendo más de lo mismo, ¿no? La propuesta debería ser sometida a referéndum. Ayer los congresistas, prioritariamente de los sectores de izquierda, recordaban que la Junta Nacional de Justicia, su creación, fue producto también de un referéndum y que esto debería someterse nuevamente a consulta de la ciudadanía, si es que se procede o no a la creación de esta Escuela Nacional de la Magistratura, que es lo que plantea el proyecto de Gladys Echaíz. Bueno, a ver, eso depende de la votación que haya en el Congreso, ¿no? En el Congreso los procedimientos están establecidos. Si en el Congreso se llega a 87 votos, no es necesario hacer el referéndum. Si hubiera de repente 70 votos o 65 votos, ahí el referéndum sería una opción, ¿no? Yo creo que el referéndum es una figura válida para ese tipo de cambios. Es más, ¿no? Y yo creo, la verdad, que lo ideal sería que siempre que se plantee una modificación constitucional, la modificación constitucional vaya por referéndum, ¿no? Para que la gente pueda saber qué es lo que se está proponiendo, porque a veces se cambia la Constitución y la población pues ni se entera, ¿no? Y a veces ni los abogados se enteran, ni los periodistas se enteran y se cambió la Constitución. Entonces, sí podría ser válido eso, pero no es obligatorio en nuestro sistema. Depende de la cantidad de votos que se obtengan en el Congreso. Finalmente, durante la discusión en la Comisión de Constitución, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, planteaba que dentro de la norma se precise se establezca una prohibición para que los integrantes de esta Escuela Nacional o el Consejo Directivo tenga una participación política, que tengan una participación política activa o incluso que emitan opiniones políticas. ¿Esto es válido? A ver, habría que preguntarle al congresista Muñante a qué cosa se refiere, ¿no? Porque claro, las personas que ejercen este tipo de cargos, nos guste o no nos guste, siempre van a ejercer poder político, ¿no? Inclusive las mejores personas, inclusive la gente más idónea, tiene posturas políticas, ¿no? Los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces, ¿no? Pueden ser objetivos, pueden ser idóneos, pero todo el mundo tiene su posición política. Entonces habría que preguntarle a qué se refiere, ¿no? El congresista Muñante. De repente
no sé si se refiere a que no deben salir en los medios a dar entrevistas, ¿no? Yo no sé si se refiere a eso. O habría que preguntarle a qué en todo caso, ¿no? Porque claro, evidentemente los que ejercen este tipo de cargos se entiende que no pueden ser candidatos, se entiende que no pueden ser militantes de organizaciones políticas, pero poder político van a tener y posición política van a tener siempre, ¿no? Una posición política que deberían exteriorizar ante la ciudadanía, opiniones sobre temas políticos. A ver, es que es inevitable, todos los altos funcionarios públicos tienen posiciones políticas, ¿no? Lo que debe evitarse es que se utilice su cargo público para hacer un show mediático, ¿no? Tradicionalmente siempre se decía, ¿no? Los jueces hablan a través de sus sentencias. Entonces los jueces, los fiscales, los miembros de la academia, ¿no?, de la magistratura, en vez de estar dando su opinión así en los medios, como yo, ellos hablan a través de sus decisiones, ¿no? Entonces sí se debería minimizar la presencia de jueces y fiscales en los medios, ¿no? Porque si salen todo el rato en los medios, eso de repente es un adelanto de opinión o de repente les complica el ejercicio de su función. Por eso es que quien es funcionario público en ese tipo de instituciones, la verdad no le corresponde estar opinando mucho en los medios. De repente se refiere a eso el congresista Muñante, ¿no? Habría que preguntarle porque no me queda claro a qué se refiere, ¿no?, con esa propuesta. Posiblemente, en todo caso se lo preguntaremos en su oportunidad. Muchísimas gracias, nos ha acompañado el abogado constitucionalista Lucas Gersi. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, solamente yo lo que pienso es que en el Perú nos gusta quejarnos, ¿no? Nos encanta concentrarnos en lo negativo y hay un montón de cosas positivas. Y yo creo que este proyecto que ha presentado Gladys Echaíz abre una luz de esperanza, porque esta reforma del Poder Judicial, que el Poder Judicial sea más institucional, que tenga una carrera, esto es algo que desde hace muchos años se habla y de hace muchos años hay un consenso de que esto debería ser así. Entonces veamos que esto es parte de una reforma positiva del sistema de justicia y es algo muy bueno. Entonces no hay que concentrarnos solamente en golpearnos pues el pecho, decir que todo es malo, sino también reconocer las iniciativas de reforma positivas cuando estas se presentan, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el abogado constitucionalista Lucas Gersi, con quien hemos hablado de dos temas fundamentalmente. Uno, la solicitud que ha formulado el expresidente Alberto Fujimori para obtener una pensión vitalicia de parte del Congreso de la República, que es de la que actualmente gozan a otros expresidentes constitucionales. Y el segundo tema, esta propuesta de la congresista Gladys Echaíz para crear una escuela nacional de la magistratura que en la práctica marcaría la eliminación de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, amigos, con ustedes eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad.